A partir del 1 de enero, las pensiones contributivas suben el 3,8% y las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán una subida todavía superior. Es una magnífica noticia, de eso no cabe duda, pero la subida viene con truco para esos pensionistas que van a verse reconfortados por la mencionada subida. Bienvenidas, bienvenidos al canal Gestiones Fáciles. En este vídeo te vamos a explicar esto del truco de la subida de las pensiones. ¡Empezamos! La subida de las pensiones en 2024 va a tener un impacto directo en el bolsillo de los casi 10 millones de pensionistas que hay en España. La pensión media de jubilación pasará de 1.344 euros al mes a 1.399 euros al mes, lo que supone un incremento de 55 euros. Pero no es oro todo lo que reluce, puede haber truco. Quizá hasta ahora, por ejemplo, no tenías la obligación de presentar la declaración de la renta porque no llegas al mínimo establecido legalmente y ahora, con la subida, puede ser que sobrepases ese mínimo determinado para que tengas la obligación de presentar la declaración de la renta. En este vídeo te vamos a explicar si tienes la obligación de presentar el IRPF y, en su caso, el porcentaje por el cual debes tributar. Salvo determinados tipos de pensiones que vamos a ver en este vídeo, el dinero recibido de la mayor parte de las pensiones contributivas y de las pensiones no contributivas se consideran rendimientos del trabajo a efectos fiscales, por lo que estos ingresos están sujetos al IRPF, igual que los ingresos procedentes del trabajo en el caso de que estuvieras activo y obtuvieras esos ingresos de tu nómina. Aunque ya no están desempeñando una actividad laboral, los pensionistas tienen la obligación de presentar la declaración de la renta en los mismos términos y con los mismos requisitos que cualquier trabajador en activo al percibir rentas sujetas al IRPF, aunque no todos los pensionistas, como ya hemos dicho, que vamos a ver cuáles son las excepciones. Vamos a ver cuáles son esas excepciones, qué pensiones, qué pensionistas están exentos de tributar por el IRPF, o lo que es lo mismo, qué pensionistas están exentos de presentar la declaración de la renta. Pues son los siguientes. Las pensiones por la denominada inutilidad, aunque se han puesto de acuerdo PSOE y Partido Popular para cambiar el término del artículo 49 de la Constitución, donde aparece este término con acierto bajo nuestro punto de vista, que hay que descatalogarlo, el de inutilidad o incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. Una nota importante que debemos decir en este aspecto, en los procedentes de la incapacidad, y es que las pensiones de incapacidad permanente absoluta pasan a convertirse en pensiones de jubilación cuando el beneficiario cumple los 65 años. Pero se trata únicamente de un cambio de denominación de la prestación y dicha pensión de jubilación también está exenta de tributar en el IRPF al haber sido causada por una situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Es decir, aunque estos pensionistas pasen a tener una pensión de jubilación, como proceden de una incapacidad, seguirían exentos, cobren el importe que cobren. Bien, pues otro tipo de pensiones o prestaciones que están exentas del IRPF es la prestación por hijo a cargo, es decir, prestaciones por maternidad o paternidad y las prestaciones familiares no contributivas. También las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo percibiendo de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de las clases pasivas. También el auxilio por defunción. Las prestaciones derivadas de actos de terrorismo. También se incluyen aquí las pensiones de viudedad que deriven de actos de terrorismo. También la pensión en favor de familiares estará exenta si deriva de actos de terrorismo, si hubiera sido reconocida como consecuencia de una incapacidad permanente en los grados de absoluta o de gran invalidez. Y por último, las anualidades por alimentos percibidas de los padres por una decisión judicial.
Pero no queda aquí la cosa, sino que además, aunque percibas otro tipo de pensión diferente a la que acabamos de enumerar, por ejemplo, si percibes una pensión de jubilación, también estarás exento de tener la obligación de presentar la declaración de la renta si los ingresos procedentes de un único pagador, en este caso la Seguridad Social, está hasta un límite de 22.000 euros. Es decir, si tienes solamente un pagador y no llegas a los 22.000 euros, no tienes obligación de presentar la declaración de la renta. ¡Ojo! Que a lo mejor te interesa presentarla porque te sale a devolver. Aquellas personas que reciban ingresos de dos pagadores tienen un umbral mínimo exento de presentar la declaración inferior. En este caso, si tienes dos pagadores, el límite está en 15.000 euros anuales. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de percibir ingresos de un plan de pensiones privado y además el cobro de una pensión, por ejemplo, de jubilación, se entiende que son dos pagadores a efectos fiscales y por tanto para estar exento el límite es de 15.000 euros. O también otro caso, y es que percibas una pensión de la Seguridad Social española y otros ingresos procedentes de otro país porque hayas estado trabajando en otro país. También se entiende que son dos pagadores y por tanto el límite estará en 15.000 euros. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, es gratis. Ya sabemos todos los casos en los que no existe la obligación de presentar la declaración de la renta, el IRPF. Pues vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando sí se está obligada a presentar la declaración de la renta. Retenciones en las pensiones. La base liquidable del IRPF se divide en tramos de renta, que vamos a ver ahora después, y se establecen tipos de gravámenes, es decir, un tanto por ciento de cada contribuyente en función de varios parámetros, de sus ingresos y de sus circunstancias personales fundamentalmente. Esos tramos también sirven para calcular las retenciones a cuenta mensuales para cada trabajador o para cada pensionista, es decir, en función de el importe a cobrar, te van a retener de tu, en este caso, pensión, un tanto por ciento. El porcentaje de retención de las pensiones depende del importe de la pensión y una serie de circunstancias personales del pensionista, cargas familiares, si estás viudo, en fin, un montón de cosillas, si tienes algún tipo de incapacidad, etc. Estas retenciones a cuenta aplicadas deberán ser incluidas por el contribuyente en la declaración del IRPF de cara a liquidar el impuesto. Si el importe de las retenciones a cuenta practicadas es inferior a la cuota, la declaración de la renta te va a salir a pagar, pero si lo que te han retenido fuera superior a la cuota a pagar, te va a salir a devolver. Para que puedas hacer tus cálculos, decimos que en términos generales las retenciones mínimas para cada tramo a cuenta del IRPF son las siguientes. Hasta 12.000 euros anuales, la tributación mínima es del 1%, entre 12.001 y 18.000 euros anuales, la tributación mínima es de 2,61%, entre 18.001 y 24.000 el 8,69%, entre 24.001 y 30.000 la tributación mínima es del 11,83% y si tienes más de 30.000 euros anuales la tributación mínima es del 15,59%. Estos porcentajes finales se aplican considerando las circunstancias personales que ya hemos dicho de cada uno de los pensionistas, como es el estado civil, si tienes discapacidad y personas a cargo, según la escala de gravamen que se publica para cada año en el IRPF. Las pensiones de viudedad y las de orfandad están sujetas a un tipo de retención único que es del 7,75%, independientemente de la renta que obtengas o del régimen de pensiones por el que se originen este tipo de pensiones. Nuestro consejo es que hay que planificar para pagar menos en el IRPF en el caso de que estés obligado a presentar la declaración de la renta. Y es que todos nos podemos beneficiar de pagar menos a Hacienda o de que nos devuelvan más importe del inicialmente previsto al conocer la situación fiscal que tenemos cada uno de nosotros. Hablamos en este caso de estrategias tales como aprovechar las deducciones autonómicas. Hay una serie de ayudas autonómicas, considerar el salario en especie, realizar donativos deducibles, aprovechar deducciones de vivienda y de vehículos eléctricos,
las deducciones también por instalar cuestiones como por ejemplo aislamientos en el ahorro energético, la instalación de placas solares, etcétera. Comunicar cambios en la situación familiar en el caso de que haya uno de nuestros hijos que estuviera dado de alta en nuestra casa y que se haya independizado, entre otras cuestiones. En resumen, podemos decir que no es oro todo lo que reluce porque aparecen impuestos que te van a reducir esa subida en mayor o en menor medida a la hora de pagar tus tributos, tus impuestos. Para estar al día de todo lo que acontezca en torno al mundo de las pensiones, si todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas al canal. Es gratuito, al igual que lo es el que pinches en la campana para que YouTube te mande un mensaje diciendo que hemos publicado un nuevo vídeo. Si este contenido te ha gustado, te pedimos tu apoyo con un like y también te pedimos que compartas el vídeo en tus redes sociales. Aprovechamos, como siempre, para desearte lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.